Y estamos aquí pues en este webinar que estamos dando gracias a nuestro ponente en el día de hoy, a Israel Torres, que nos va a hablar sobre cuestiones prácticas en la actividad pericial. Nos presentamos, si te parece, Israel. Perfecto, Te empiezas a presentar tú, de ¿quieres? acuerdo. Y luego me presento yo. Muy bien, muchas gracias, Diego. Pues bueno, soy Israel Torres Lorente, soy abogado especialista en Derecho Sanitario y bueno, pues hoy vamos a tratar una de las... esta webinar está dedicada precisamente a las dudas que más nos están comentando, pues tanto alumnos como personas que quieren adentrarse en este mundo que es la actividad pericial. Entonces, bueno, llevo como especialista en derecho sanitario más o menos en torno a 12 años y la verdad que es un mundo fascinante. En formación llevo formando a médicos en materia de medicina legal unos 8 años. Entonces, ciertamente es un ámbito de la medicina que en este caso confluye con el derecho, con el área legal, pero es un ámbito que desde luego es muy, muy recomendable para los médicos, y especialmente en las universidades. Yo creo que los médicos deberían conocer esa faceta, ser formados en esa faceta, sobre todo porque van a recibir una dosis de tranquilidad a la hora de trabajar y de ejercer su actividad como médicos. Muy bien. Pues No, Giro. no podría estar más de acuerdo. Bueno, pues nada, yo soy Giro Tajima, soy el director de Amir Higher Education y bueno, como os ha comentado Israel, pues la idea es pues tener unas pequeñas pinceladas sobre lo que es la actividad pericial, a la vez que vamos a presentar nuestro máster de peritaje médico que hemos desarrollado en Amir gracias a Israel. Y la verdad es que yo la primera vez que conocí a Israel, a mí me ganó desde el minuto cero, porque yo creo que dio con la clave. O sea, que mucha gente seguro que sabe mucho sobre derecho y sobre derecho médico, pero transmitirlo hacia los médicos que no estamos formados precisamente en esas competencias, pues es lo que diferencia. Ese es el valor añadido que tienes tú, yo creo, Israel, que nos conoces a los médicos, vamos, como si nos hubieras parido, como se suele decir la expresión coloquial, y nos conoces por nuestras virtudes y con nuestros defectos. Es decir, que nosotros no estamos formados en estas materias y que por una cosa o por otra, al final nos acabamos encontrando pues, con situaciones pues, delicadas y que merece la pena pues conocer, tanto como dices tú, como para poder desarrollar mejor mi actividad, como si me quiero dedicar a ello, que es la otra parte de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Porque yo, como es mi caso, ¿no? Que yo soy médico psiquiatra, ¿por qué no me voy a dedicar solo a la parte de peritajes médicos? Que lo puedo hacer, tengo un Ujú, montón de compañeros que lo hacen, son muy felices, o un amigo mío que es traumatólogo y se dedica íntegramente a esto. Entonces, pues yo creo que esa puede ser una opción y la otra opción es que simplemente pues hagas este curso, este máster con nosotros, pues para tener claro lo que es la legalidad, tus derechos como médico y oye, que te sientas protegido en todo momento sabiendo que lo que estás haciendo es correcto, ¿no? ujú, efectivamente. Además, vamos, yo he tenido muchos alumnos que incluso son médicos forenses, es decir, son profesionales dentro de la medicina legal, tienen esa ya especialidad, porque ya hay un año en este caso en el que se hizo esa especialidad y ciertamente incluso los propios médicos forenses muchas veces no saben de qué manera realizar informes periciales, ¿no? Entonces, incluso realizar adecuadamente una valoración del daño corporal, analizar una praxis. Entonces, ciertamente sí que es una faceta que es muy importante para el médico. Bueno, Incluso también se da la circunstancia que hay médicos especialistas en medicina del trabajo que hacen un máster de estas características precisamente porque lo necesitan para su día a día, porque son médicos que pisan muchísimo los juzgados. Al trabajar para mutuas,
Se da la circunstancia que los procedimientos en los que se hacen reclamaciones de incapacidades permanentes son ellos los que tienen que realizar esas valoraciones y al final terminan acudiendo mucho a los juzgados. Entonces, es muy importante saber controlar bien esas facetas, controlar bien los informes, controlar muy bien la ratificación y desde luego así te vas a sentir más a gusto a la hora de trabajar. Ujú. Muy En bien. este caso, bueno, la webinar surgió, ¿verdad?, por el hecho de que había muchísimas dudas, muchísimas preguntas con respecto a la actividad pericial. Entonces, sí que nos comentaban eso, ¿no? Oye, pero yo creo que de las cosas más importantes, principales, que luego la veremos, ¿cuáles son los honorarios que puede cobrar un perito? ¿A cómo empiezo yo una actividad pericial? A cuál es el ámbito de la formación que necesita un perito. Entonces, pues todo ese tipo de dudas hemos intentado un poco pues coger las más relevantes, las más importantes para desarrollarlas hoy. No obstante, si da tiempo, podéis realizar vuestras preguntas en el chat o incluso podéis poneros en contacto con Amir y yo estaría encantado, vamos, de atender, podéis mandar las preguntas por mail y estaré encantado, desde luego, de poder ayudaros en lo que pueda para resolver esas cuestiones. Muy Nada, pues bien. si te parece, pues Ujú, vamos a dar ya comienzo pues a la mini presentación y ujú, lo que has comentado, que nos podéis interrumpir y que podéis interaccionar con ujú, nosotros por el chat, ¿vale? ujú. Perfecto. Muy bien. Pues una de las primeras preguntas que surgen es ¿qué tipo de actividad puede desarrollar un perito médico? Bien, pues la verdad es que es tan sumamente amplia la actividad que puede desarrollar un perito médico que en este caso, bueno, ahora vamos a ver dos diapositivas en las que vamos a ver de manera resumida o intentar resumir en qué facetas se puede desenvolver un médico a la hora de practicar la pericia. Pensar una cosa. Me ha gustado mucho lo que ha comentado Giro al principio, de que tú como médico, oye, tienes una formación, entonces, ¿por qué no intentar sacar más provecho de esa formación? Pero es que además, incluso puede parecer una cuestión algo egoísta, ¿no? Para mí no, desde luego no, porque, a ver, no deja de ser una formación que tú obtienes, de que tu tiempo te ha costado, tu esfuerzo, tu dinero te ha costado, y si junto a esa actividad asistencial que desarrollas, si puedes además añadir un complemento con la realización de informes periciales, además que luego lo vamos a comentar, no es tan complicado de compaginar, desde luego no es complicado. Y pues aumentar nuestros ingresos. Pero yo incluso le doy otra vuelta más a la situación. Ciertamente, tal y como está enfocado nuestro ordenamiento jurídico, nuestro sistema judicial, necesitamos peritos. Ahora mismo, luego lo vamos a ver en una de las diapositivas con respecto a datos simplemente de accidentes de tráfico. O sea, una de las facetas en las que puede trabajar un perito, que es la valoración del daño corporal en accidentes de tráfico. La cantidad de accidentes de tráfico que se pueden producir en España. Entonces, pensar que tal y como está instrumentalizado el sistema de reclamaciones en casos de accidentes de tráfico, se necesita, y es muy importante, y así lo establece la ley. Además, el legislador, a la hora de establecer la ley que introducía el denominado nuevo baremo, da muchísima importancia a los peritos. No tanto a los abogados, ¿eh? Parece mentira, pero, pero a los abogados no nos da tanta importancia como sobre todo a los peritos. Entonces, eh, eh, es que os necesitamos, es así. Además necesitamos buenos peritos. No es cuestión de que una persona, bueno, pues oye, yo tengo mi título como médico, venga, pues voy a empezar a trabajar como perito. Para mí es muy importante que existan buenos peritos, porque luego en la práctica judicial, en el día a día de los abogados, ciertamente sí que nos encontramos determinadas situaciones en las que vemos como una persona, bueno, pues emite un informe pericial, a lo mejor de una cuestión que no es viable o a lo mejor incluso de una manera en la que es errónea. Entonces sí que es importante que los peritos tengan una buena formación de cara a desarrollar su actividad. Bueno, ¿qué actividad puede desarrollar un perito? Pues si analizamos nuestro ordenamiento jurídico, pensar que la actuación del perito médico puede desarrollarse en todas las jurisdicciones. Nuestro ordenamiento jurídico se divide principalmente en cuatro jurisdicciones, que es la civil, la penal, la contencioso administrativo y la social.
Luego, por otro lado, por supuesto, está la resolución extrajudicial de los conflictos, es decir, cuando hay la posibilidad pues, de no judicializar un asunto, porque un perito puede, o un médico puede pensar, bueno, pues es que yo me pongo como perito, uf, yo piso un juzgado, tiemblo. Bueno, para eso precisamente está la formación y también tenemos que tener en cuenta que no todo se judicializa, sino muchas veces precisamente la faceta en la que tiene que intervenir el perito médico es en intentar, a través de su informe pericial, pues llegar a un consenso con la otra parte para poder evitar que se judicialice un asunto, ¿no? Y entonces, en la jurisdicción civil, ¿qué es lo que va a hacer el perito? Pues hacer esa dependiendo un poco del tipo de reclamación, por supuesto, pues es analizar tanto la valoración del daño corporal como una praxis médica, también puede hacer un informe sobre praxis médica. En el ámbito, en este caso la jurisdicción civil, lo que se pretende y lo que se busca sobre todo es una indemnización, una resarcción económica con respecto a un daño que se ha podido ocasionar, ¿no? A una responsabilidad que tiene que atender una persona, una compañía de seguros, una entidad privada, una clínica. Pensar que la valoración de daño corporal no solamente obedece a una cuestión de analizar una posible negligencia profesional médica, no, no, puede venir de muchísimos ámbitos. Desde una persona que se cae en la calle, en este caso iríamos a la vía, a la jurisdicción contenciosa administrativa, si le corresponde en este caso a la administración, en este caso el mantenimiento de la zona donde se ha producido el siniestro, a una caída en un centro comercial, cualquier situación en la que se pueda producir un daño corporal. Y son muchísimas las situaciones, ¿no? En la jurisdicción penal la cosa cambia. Por eso es muy importante la formación de los peritos. Porque no es la primera vez que yo me encuentro una situación en la que un perito médico o un médico que ejerce como perito, el abogado le indica, oye, voy a presentar una reclamación, necesito un informe pericial. Emite un informe pericial y no sabe que su informe pericial ha sido dirigido hacia una jurisdicción penal, hacia una reclamación penal. Entonces, claro, el perito puede llegar y decir, sí, sí, ha habido una negligencia en este caso. Muy bien, pero la jurisdicción penal está para las situaciones más desagradables, para las situaciones más que se necesita precisamente que el derecho punitivo que ejerce el Estado actúe y en este caso pues condene a las personas. Desde luego es muy difícil, por suerte, es muy complicado que un médico sea condenado desde el punto de vista penal, porque las condenas que puede haber van desde cárcel, que ciertamente es complicado que un médico vaya a la cárcel, ¿no? Principalmente, como digo yo, bueno, en tono de broma, ¿no? Porque el Tribunal Supremo tiene muchos familiares que son médicos. Entonces, la jurisprudencia que emiten, pues, nos favorece a las personas que defendemos a médicos, ¿no? Pero sí que, para mí, la que más miedo me da, sobre todo, es la inhabilitación. Porque imaginaros que no os dejan ejercer vuestra actividad para la que os habéis estado formando tanto tiempo, para la que encima una profesión tan bonita, para la que os estáis dando a los demás, os encontréis con esa situación en la que no os dejan ejercer, precisamente por una condena. Entonces, cuando tú al perito le preguntas, bueno, usted dice que hay una responsabilidad, que hay una negligencia, pero con la suficiente entidad para que esta persona vaya a la cárcel o esta persona sea condenada a ser inhabilitado, entonces, claro, el perito se queda en una posición de, ostras, ¿dónde me he metido, no? Entonces, por eso es muy importante esa formación para saber y conocer todos los ámbitos, todas las jurisdicciones. La, la jurisdicción contencioso-administrativa lo que busca, pues, al igual que la civil, ¿no? En este caso es que se ejerza la institución de la responsabilidad, en este caso de las administraciones públicas o de las entidades privadas que hayan podido participar en el daño, ¿no? En este caso se reclamaría de manera conjunta. Y en la jurisdicción social es igualmente importante la participación del perito. ¿Por qué? Porque participa en ámbitos dentro de las prestaciones de la seguridad social. Por eso es muy importante que el perito emita un informe para, por ejemplo, hacer una valoración de una incapacidad permanente, de una discapacidad. Son circunstancias que son muy importantes y más sobre todo en los tiempos en los que estamos hoy en día, ¿no? En los que ciertamente
da la sensación, desde luego en la práctica jurídica da la sensación que es más complicado al tener las huchas del Estado vacías prácticamente, es más complicado el obtener por lo menos en la vía administrativa es más complicado obtener obtener una incapacidad. Es necesario por ello presentar una reclamación judicial y ahí es donde la figura del perito es importantísimo. Es necesario que el perito conozca bien esa faceta, conozca bien el desarrollo de esos informes periciales y todo con la finalidad, pues que ocurre en todos los procedimientos, que un juez conozca, que un juez comprenda y que un juez, el perito le ayude a poder dictar por la resolución que considere más ajustada a derecho. En la resolución extrajudicial de conflictos, ya os digo, la propia Ley 35/2015, que es la que introduce el nuevo baremo, establece una serie de mecanismos en los que da muchísima importancia al informe del perito médico. Entonces, esto nos lleva a ver en qué actividades puedo desarrollarme como perito médico. En muchas actividades. Fijaros que hay varios tipos de informes periciales. Estos a modo de un poco, pues, a grosso modo, ¿no? Los típicos los típicos informes periciales en los que nos podemos encontrar. Eh, por un lado está el informe de valoración del daño corporal. Como comentaba, prácticamente en cualquier situación en la que se pueda producir un menoscabo psicofísico de una persona, se necesita un informe de un perito que haga esa valoración. Es una cosa perdona que Sí, te interrumpa ahí, sí, claro, sí. para los que no lo sepan, en la valoración del daño corporal es impepinable chaparse y saber cuáles son las baremaciones, ¿no? Porque no es como a lo Exactamente. mejor una valoración de una discapacidad que a lo mejor si estás dentro de tu ámbito te puedes ver con mayor conocimiento, pero es que es impepinable que yo que sé, que pues el daño de la fractura de húmero tiene una puntuación, ¿no? Entonces, pues que esto Efectivamente. es lo que nosotros también en el máster les enseñamos a nuestros alumnos, ¿no? Eso es, exactamente. Entonces, claro, es muy, muy, muy importante conocer bien el baremo. Además, sobre todo conocerlo tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico. Es un baremo muy bien diseñado, muy bien diseñado. Llevamos utilizándolo desde el año 2016, pero a pesar de que está muy bien hecho, desde mi punto de vista está muy bien hecho, estamos hablando de 509 hojas de baremo. Entonces, sí que es importante conocer su estructura, conocer cómo se tiene que utilizar, cuáles son las distintas partidas indemnizatorias, cuándo corresponde una y no corresponde otras. Entonces, es fundamental, es fundamental. De Si yo hecho, fuera es un muy... médico Sí, ahora mismo y me contratan pues para establecer pues eso, un informe pericial de valoración de daño corporal, ponte que soy pues un traumatólogo, por ejemplo, o un médico simplemente pues que me contratan, qué dos partes podrían contratarme a mí para establecer ujú. esta valoración del daño corporal? Sí, a ver, sobre todo lo que necesitar, desde mi punto de vista, necesitaría sobre todo conocer y comprender bien el baremo, formarte sobre ello. Es muy Ujú. importante. Es muy importante porque tiene muchísimos entresijos a la hora de ser aplicado. Sí, pero me Entonces, refiero por un a lado, quién, perdona que te interrumpa, sí, quién puede contratar mis servicios a la hora de, que a lo mejor no me explica bien, ¿quién puede contratar sí, mis servicios? sí. A ver, te pueden contratar piensa que en todo procedimiento siempre como mínimo hay dos partes. Está por un lado la persona que reclama y por otro lado la persona o la parte que es reclamada. Entonces, esa Ujú. parte que es reclamada muchas veces, incluso en varias ocasiones, son varias, o sea, son varios los codemandados. Es así como se conoce, ¿no? Porque hay veces que participan de esa responsabilidad, porque esa responsabilidad es solidaria, y, y hay otras veces que incluso hasta se discute cuál es la responsabilidad. Entonces, cada una de las partes en un procedimiento judicial, incluso previamente en el procedimiento extrajudicial, como comentábamos antes, es necesario que el perito emita ese informe de valoración del daño corporal, pues con la finalidad de identificar y hacer esa valoración. Entonces, por un lado está la persona perjudicada, que puede ser o bien la propia víctima, el propio perjudicado, el que reclame, o incluso esos perjudicados pueden ser los familiares de la víctima en caso de fallecimiento. Bien. Por otro lado, ¿qué tenemos? Las personas codemandadas. Esas personas demandadas o codemandadas
pueden ser desde la propia persona responsable, que puede ser el conductor de un vehículo, que puede ser la compañía de seguros de ese vehículo, o incluso imaginaros en una situación en la que se reclama una posible mala praxis médica. Ahí pueden estar reclamados desde el médico que ha realizado la intervención quirúrgica. Bueno, imaginaos por un caso, ¿no? Una intervención quirúrgica en la que se reclama por una posible mala praxis. El médico que ha realizado el acto médico, la clínica en la que se ha realizado el acto médico, la compañía de seguros que cubre al médico, la compañía de seguros, si no concurre, si no es la misma, que cubre también a la clínica. Entonces ya estamos hablando, hay como mínimo de tres partes, o sea, de tres codemandados. Incluso si el paciente es atendido a través de un seguro de salud, también puede ser reclamado el seguro de salud. Entonces, en un mismo procedimiento se puede dar la circunstancia que nos encontramos cuatro, cinco, seis informes periciales o más. Entonces, ahí sí que, incluso muchas veces suele confluir que cuanto menos dos informes periciales tienen que ser de valoración de daño corporal. Entonces, y por eso yo decía tanto que os necesitamos a los médicos para que ejerzan esa función de peritos, porque de verdad es muy importante. Sin un buen perito, desde luego, no va a existir un buen pleito, no va a existir esa tutela judicial efectiva. Por eso es muy importante que tengamos peritos dentro de nuestro sistema judicial. En el caso de los informes de valoración de daño corporal, porque muchas veces me lo preguntan, ¿no? Me dicen, es que yo no tengo especialidad, o mi especialidad es tal, pues neurocirujano, ginecólogo, traumatóloga. ¿Esa especialidad viene bien para hacer valoración del daño corporal? A ver, la valoración del daño corporal no exige ninguna especialidad. Muchas veces se ha pensado que tiene que ser un médico especialista en medicina legal y psiquiatría forense para emitir una valoración de daño corporal. No es así. La ley, tal y como está establecida, no, lo que exige es que el profesional que emite el informe pericial tenga la titulación adecuada. Es decir, en este caso, un médico puede perfectamente emitir una valoración del daño corporal. Si está bien formado, lógicamente. Exactamente. Sí, Y tiene, y para mí es tiene, y importante, tiene sí. pericia, ¿no? Como Exactamente. su nombre Sí, indica, ¿no? como su propio nombre Pues, indica. pues, Eso es. pues muchas gracias por la Ujú, aclaración, porque yo ujú. creo que hay mucho desconocimiento entre el colectivo médico sobre este punto. A mí un poco por la parte que me toca, desde el ámbito de la salud mental y la psiquiatría, como que estamos Ujú. muy comúnmente familiarizados con esto del mundo de los informes periciales, pero Sí. efectivamente otros compañeros míos pues no lo están tanto. Entonces, Ujú, yo creo que el gran descubrimiento que hemos hecho con este máster es precisamente ese punto, que siendo ujú. licenciado en medicina, con o sin especialidad, uno puede realizar peritajes médicos. Exactamente. Eso es. Muy bien. Ciertamente la valoración de la praxis médica, desde mi punto de vista, sí es importante la especialización. ¿Por qué? Ujú. Porque lo que se está analizando es precisamente un acto médico concreto. Entonces, Claro, ahí sí que tiene eh, todo el sentido del mundo. Sí, sí. eso es, sí. No obstante, sí que es importante que un perito que vaya a realizar una praxis médica tenga nociones y conocimientos de medicina legal, porque hay muchísimas doctrinas que pueden, o sea, es necesario que sean conocidas por parte del perito, porque puede dar lugar a lo mejor que incluso el perito esté convencido que existe responsabilidad o que no existe responsabilidad, pero a la hora de emitir su informe pericial, incluso esté apoyando una serie de doctrinas que estén dando la razón al contrario. Entonces, por eso es muy importante que conozcan ese tipo de doctrinas. Me explico, por ejemplo, hay una de las doctrinas que en este caso es el daño desproporcionado. Entonces, muchas veces el abogado llega y reclama el daño desproporcionado. Bueno, pues a mi cliente le han intervenido de rodilla y en este caso, bueno, pues fíjense qué mala praxis ha habido que al final ha sufrido una amputación del miembro, de la pierna. Entonces, claro, eso es un daño desproporcionado tremendo y tiene que responder por ello. ¿Qué problemática hay con el daño desproporcionado? Por eso lo ponía como ejemplo. El daño desproporcionado lo que hace es una inversión de la carga de la prueba y es el médico el que tiene que acreditar que ha actuado de una forma debida, de una forma adecuada. Pues imagínate que el perito que está defendiendo en este caso que existe una mala praxis por parte del médico,
enfoca en este caso su análisis en que, en este caso, la amputación de de la pierna es una posibilidad, un riesgo, una complicación que puede surgir dentro de este tipo de intervenciones. Entonces ahí se está pisando la defensa que está estableciendo su abogado. Entonces, por eso digo que muchas veces, o es en su contrario. Imagínate que a lo mejor llega el perito que está defendiendo la praxis del médico y pone de manifiesto que, bueno, que la pérdida del miembro, de la pierna, es una situación que sí que efectivamente, pues, bueno, pues sí, es un daño desproporcionado, sin saber realmente qué conlleva o en qué consiste ese concepto de daño desproporcionado. Pues al final, si en una ratificación dice, pues, hombre, el perder una pierna cuando a ti te están realizando una intervención de rodilla, hombre, desde luego es un daño desproporcionado porque no es lo esperado. Entonces ya al juez le estás dando pie a que realice esa inversión de la carga de la prueba y en caso de duda entre un informe y otro, al final va a tirar hacia el paciente. Entonces, por eso es muy importante tener esos conocimientos de medicina legal. Son importantísimos. Igualmente, la valoración del daño corporal es importantísimo que el médico también tenga sus conocimientos de medicina legal que sean próximos a la valoración de praxis médica. ¿Por qué? Porque un perito valorador del daño corporal en muchas ocasiones no solamente hace esa valoración del daño corporal, sino también tiene que analizar si existe viabilidad, si no existe viabilidad, si conviene o no llegar a un acuerdo. Entonces, en ese tipo de circunstancias, es muy necesario que conozca, en este caso, cuáles son los nexos causales por los que se puede producir la responsabilidad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener esas nociones, esos conocimientos de medicina legal. De hecho, en la valoración de daño corporal es muy importante tener conocimiento absoluto de todo el baremo. ¿Por qué? Porque te pueden contratar como perito en una compañía de seguros. Las compañías de seguros tienen que establecer las reservas adecuadas a cada siniestro que tienen, porque es una obligación de una compañía de seguros. Entonces, ¿a quién solicitan el informe para establecer esas reservas? A los peritos. Entonces, al perito muchas veces no solamente le piden que haga una valoración de una secuela concreta, a lo mejor también le piden la valoración pues, del fallecimiento del paciente, perdón, del paciente, perdón, del perjudicado o de la víctima. Le pueden pedir prácticamente cualquier tipo de noción con respecto al baremo. Por eso es muy importante que lo conozcan. Luego, por otro lado, está el informe de evaluación de incapacidades permanentes y el informe de evaluación de discapacidades. Estos informes son informes que se practican, se llevan a cabo en un procedimiento dentro de la jurisdicción social. Entonces, es muy importante que el perito, dado que su participación es esencial, de hecho, yo llevo muchos temas de incapacidades permanentes y compañeros, abogados especialistas en laboral, cuando un cliente, aquí siempre vamos a defender a no ser que trabajemos para la mutua, que en este caso el perito trabaje para la mutua, casi siempre vamos a trabajar para el paciente, ¿no? Para el trabajador. Entonces, si un trabajador acude a un abogado laboralista, en el 99% de los casos le va a decir, oye, sería conveniente aportar un informe pericial. Y es así, es algo que es muy importante. Ujú. Muy bien. Pues con esto espero que haya quedado resuelta esa cuestión de cuál es el ámbito de actividad que puede tener un perito. Daros cuenta que es muy, muy, muy amplio. No es cuestión de decir, oye, yo no me voy a meter a hacer informes periciales pues porque creo que la especialidad que tengo se puede quedar coja o no tengo especialidad. No, no, es que el ámbito en el que podéis trabajar sin especialidad es muy amplio. Podéis hacer informes de valoración de daño corporal, podéis hacer informes de valoración de incapacidades permanentes, de valoración de discapacidades. Entonces, el ámbito en el que puede trabajar un perito, incluso simplemente siendo titulado en medicina y cirugía general, es muy amplio, es muy amplio. Ujú. Bueno, otra de las preguntas que nos hacían era si es obligatorio un título para ejercer de perito médico. Bueno, en este caso no es obligatorio tener esa titulación, dado que nuestra normativa, nuestro ordenamiento jurídico, en concreto, tanto la ley de enjuiciamiento civil como que se utiliza de manera supletoria para el resto de las jurisdicciones, como la ley orgánica del Poder Judicial, no regula que sea necesario un título específico de perito médico.
eh, no, como puede ser un máster, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el máster que desarrollamos en AMIR. No obstante, sí que es muy importante el tener esa formación. Esa formación no va a ser capacitante, es decir, a mí no me va a capacitar como perito médico para poder desarrollar la actividad como perito, pero sin embargo sí es profesionalizante, es decir, me va a ayudar a desarrollar esa profesión. Ocurre mucho también en el ámbito de muchos aspectos de la medicina, en los que pues no es necesario una titulación concreta, pero sí es importante tener esa formación. Imaginaos que a lo mejor voy a empezar a trabajar en un centro en el que voy a realizar actos sanitarios relacionados con la medicina estética, por ejemplo. Entonces, si bien es cierto que no, en muchos ámbitos no se exige una titulación concreta para ese tipo de actos médicos, sí que es importantísima la formación. Es importantísima, porque si no controlamos una técnica concreta, lo que yo no voy a hacer es meterme en una situación en la que pueda generar precisamente un perjuicio, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener esa formación. En el ámbito pericial pasa lo mismo, ocurre exactamente lo mismo. Aquí donde es importante la formación, pues por ejemplo, en el conocimiento de las distintas jurisdicciones y procedimientos, porque es lo que va a ayudar al perito a saber situarse, ¿no? Poníamos antes el ejemplo de ese perito, bueno, ese perito, pero se da, de verdad es asombroso la cantidad de veces que se puede dar ese ejemplo, en el que un perito se mete, sin él saberlo, se mete en un procedimiento penal en el que se está pidiendo la inhabilitación o la cárcel, la pena de cárcel para un compañero. Entonces, claro, ya son situaciones en las que no solamente estoy yendo contra un compañero, sino que encima estoy pidiendo que a esta persona le inhabiliten. Entonces es muy importante que conozca estas jurisdicciones y también los procedimientos que se manejan. Por supuesto que no como lo puede manejar un abogado, pero desde luego sí tener esas nociones que le ayuden a desarrollar esa actividad pericial de una manera más tranquila. También es muy importante que conozca los baremos de valoración del daño corporal. Nosotros en el máster empezamos con el antiguo baremo, que si bien es cierto que no, cada vez su aplicación es menor, pero como son los cimientos del nuevo baremo, ayudan un poco pues, a conocer cómo funciona esa estructura y luego también cómo se desarrolla el nuevo baremo. Entonces, por eso es importante conocer los distintos baremos de valoración del daño. Igualmente es que no solo existen, no solamente existe el baremo de valoración del daño con ocasión de accidentes de circulación, existen otro tipo de baremos. Entonces, sí es importante saber cuándo se puede aplicar uno, cuándo se puede aplicar otro y saber también cómo defenderme como perito cuando intentan aplicar uno y cómo me pueden atacar como perito cuando yo intento aplicar otro, ¿no? Conocimiento de funcionamiento de las compañías de seguros. Eso también es muy importante porque las compañías de seguros en nuestro sistema de responsabilidad civil, de la institución de la responsabilidad civil, las compañías de seguros es el elemento fundamental. Es el elemento fundamental. Y por eso es muy importante ver cómo funcionan de cara a que el perito pues, sepa cómo desarrollar su actividad y cómo trabajar y manejarse con ellas. Valoración de las incapacidades y discapacidades, porque eso lo que nos va a ayudar también es ampliar nuestra formación. A mí en alguna ocasión me han comentado algún perito, "Uf, yo es que el tema de incapacidades, es que no me gustan. No me gustan porque el ámbito social es muy suyo y es complicado. Bueno, pero ya os digo, es un ámbito muy importante y muy necesario, es muy necesaria la participación del perito y desde luego es un ámbito en el que podéis desarrollar vuestra actividad de una manera amplia. Conocimiento de las doctrinas científicas en relación a la praxis sanitaria, no solamente con respecto a la valoración de praxis, sino también con respecto a la valoración del nexo causal cuando vamos a emitir un informe de valoración del daño corporal. También ahí es importante. Y luego también, por supuesto, la actividad y responsabilidad del perito médico. Giro, piensa una cosa. Yo muchas veces con respecto a nuestro máster, yo lo comento muchas veces, no solamente se desarrollan este tipo de cuestiones, es que este tipo de cuestiones también ayudan a tener esas nociones de medicina legal que ayudan al médico a trabajar de una manera más cómoda, ¿no? en su actividad asistencial. De hecho, yo he tenido alumnos que me ha sorprendido porque
se han apuntado a un máster de peritaje y cuando ya hablas con él y demás y tal, no, es que yo tuve eh, una situación muy desagradable en la que recibí una reclamación y a mí la verdad que me cambió todo. Entonces, viendo que aquí se pueden dar nociones de medicina legal que no puedo conseguir en otros sitios, sí que me parecía muy interesante el recibir esta formación. Y es una formación que a lo mejor incluso mucha gente no la recibe de momento, porque luego, por supuesto, puedes hacerlo sin ningún tipo de problema, para ejercer como perito. Pero sin embargo, sí que te va a ayudar mucho en el día a día, porque se ven muchos elementos que tenéis como herramientas de trabajo, como es la historia clínica, como es el consentimiento informado. Analizamos la importancia y la relación que tenéis, por ejemplo, con los colegios profesionales, con vuestro colegio de médicos y también a saber manejaros en situaciones en las que podéis recibir cualquier tipo de reclamación. El legislador, cuando pensó cómo se puede, bueno, yo voy a diseñar las distintas normas y demás y tal. Ahora, ¿cómo puedo reclamar cómo se podría reclamar a un médico? Bueno, ahí se explayó porque os pueden reclamar por la vía civil, por la vía penal, por la vía contenciosa administrativa, por la vía administrativa en distintas, en distintos parámetros. Por ejemplo, vuestro propio colegio profesional tiene la capacidad y la potestad de suspenderos en vuestro ejercicio profesional. Entonces, ese tipo de situaciones hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y desde luego a través de este tipo de formación en medicina legal ayuda a que podáis desarrollar vuestro trabajo de una manera más tranquila. Estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas. O sea, yo creo que ningún máster cae en saco roto porque el saber no ocupa lugar. O sea, siempre es algo Eso que es. tiene bien. Pero es que en particular este máster es un dos por uno. Por un lado, me habilita a tener los conocimientos suficientes para peritar, pero por otro lado me da esa seguridad en mi práctica médica asistencial cotidiana con Ujú, aspectos con los que antes no caía y ahora pues tengo pues ujú. unas herramientas que me ha dado el máster pues para sentirme más cómodo en el día a día. Eso es. Ujú, sí. Porque la normativa que tratamos es una normativa que ciertamente todos los médicos deberíais conocer. Es así. Y no la Es más, conocemos, por no desgracia. conocéis. Es más, es que incluso deberíais recibir esa formación en la universidad, pero es que tampoco imparten esa formación. La medicina legal que a lo mejor os ofrecen en la universidad tiene más que ver con el tema de forense y demás, pero no desde luego con respecto a ámbitos del día a día o de la práctica asistencial Puramente pura y dura. asistenciales. O Ujú, sea, eso es. exactamente, Ibrahim. O sea, que al final lo que Sí. nos importa es lo que hacemos, o sea, la Ujú, labor asistencial, o sea, y sentirnos exactamente. protegidos y saber que lo que estamos haciendo está bien, ¿eh? Para Ujú. evitar problemas el día de mañana. Eso es, sí. Además que analizamos muchos elementos relacionados con la bioética que son complicados, son complejos de analizar, pero con una serie de indicaciones, de pautas o de trucos y consejos, sí que por lo menos aprendes a saber cómo manejarte en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, a un alumno le preguntas con respecto a la figura del menor maduro y te quedas un poco como, "Ah, el menor maduro. Madre mía, sí, sí, o sea, a un niño de tal edad hay que darle consentimiento informado que lo firme él, lo tienen que firmar los padres, a quién hay que darle ese traslado de la información, quién tiene el derecho de acceso a la historia clínica, tú como médico, cuál es tu obligación con respecto al derecho de acceso a la historia clínica. Entonces, un poco como que te cortocircuitas porque es lógico, es que no es algo para lo que os han formado. Entonces, son Sí, sí. situaciones como lógico que son complejas. No tenéis una formación desde mi punto de vista que sea completa en ese sentido. Bueno, otra de las preguntas que nos hacen mucho, como es lógico, es ¿qué rentabilidad puede tener la actividad pericial? Fijaros, este es un cuadro, simplemente pues a título un poco ilustrativo para que os hagáis una composición del lugar, simplemente de lo que es la faceta de la valoración del daño corporal en accidentes de tráfico.
Bien, la fuente de este cuadro es, en este caso, la base de datos analizada y estudiada por la UNESPA, que es la Unión Española de Entidades Aseguradoras. Y en un estudio, la verdad que esta asociación es muy buena y trabaja muchísimo para las compañías de seguros que convergen en su asociación, que son miembros de su asociación, y hacen labores muy buenas en relación, por ejemplo, pues a estos estudios. Todo precisamente con la finalidad de mejorar, tanto en cuestiones de estadísticas y de datos y demás, pues mejorar la relación entre las compañías de seguros y los asegurados, que eso desde luego pues nos influye a todos, ¿verdad? Pues fijaros, esta simple tabla ya nos ofrece una situación en la que en el año 2019 cuáles fueron los datos de siniestralidad con respecto a los accidentes de tráfico. Mirad, en este caso, bueno, hubo un total en el año 2019. A ver, ¿por qué analiza el año 2019? Ahora mismo es complicado con respecto al año 2020 y 2021 en relación con el tema de la pandemia. Pero simplemente con el número de fallecidos, fijaros, 970 personas. Entonces, aquí es muy importante pues, conocer cómo se tiene que realizar, en este caso, pues, los cálculos de indemnización para los perjudicados en caso de fallecimiento, ¿no? Entonces, fijaros, se tiene que indemnizar a una persona cada 9 horas y 1 minuto y 51 segundos. Pero fijaros lo completo que es este cuadro, ¿no? Total de perjudicados, estamos hablando de 4.160 personas. Víctimas con secuelas en un accidente de tráfico, 60.000 personas nada menos. O sea, cada 8 minutos a lo largo del día hay una víctima con secuelas en un accidente de tráfico. Los lesionados, en este caso por perjuicios temporal, 232.000 personas. Cada 2 minutos hay una persona que sufre un perjuicio temporal a través de un accidente de coche. Víctimas directas, 293.318 personas. Y total víctimas perjudicados, 297.478. Es decir, cada minuto, cada minuto hay un perjudicado en un accidente de tráfico que puede confluir en varias personas, no en un mismo accidente, pero no por ello significa que sea menos trabajo. No, no, es que se necesita un perito para realizar ese tipo de valoraciones. Entonces, ya solo esto nos da indicación de cuál es la necesidad y cuál es la importancia que tienen los peritos médicos. En este caso, ya os digo que el nuevo baremo lo que establece es que a la hora de realizar una valoración del daño corporal tendrá que realizarse a través de un perito que sea de un perito médico que tenga esos conocimientos pues, para poder emitir un informe de cuál es la indemnización que le corresponde a la persona perjudicada. Igualmente, imaginaros, aquí estamos hablando de 297.478 víctimas con perjudicados. Pero este número prácticamente es el doble. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay dos partes. Por un lado están las víctimas y perjudicados y por otro lado están las compañías de seguros que tienen que atender los siniestros de estas víctimas y perjudicados. Por lo tanto, el número de peritos se duplica en este sentido. Es decir, hay prácticamente 600.000 procedimientos en los que es necesario la intervención de un perito simplemente en un año. Entonces, imaginaros, pues a lo largo de distintos años y demás, la cantidad de actividad que se puede desarrollar en el ámbito de los accidentes de circulación. Por eso es muy importante que el perito conozca bien el baremo, sepa manejarse bien en el baremo, bien sea para trabajar con una compañía de seguros, bien sea para trabajar para hacer ese informe de valoración para que una víctima, un perjudicado, pueda defenderse en un procedimiento bien previamente, en un procedimiento simplemente extrajudicial, o posteriormente, si al final no se llega a ningún acuerdo, en un procedimiento judicial. No obstante, tal y como está desarrollado el nuevo baremo, tiende y facilita que se lleguen a acuerdos. Pero para esos acuerdos es que igualmente es necesario la figura y la participación del perito. Es muy importante.
Entonces, daros cuenta de estos datos que, desde luego, yo creo que son significativos, ¿verdad? A la hora de... Queda clara la dimensión del problema y que Sí, trabajo para los peritos médicos no va a faltar en los próximos años, por desgracia, según exactamente. estas cifras. Pero bueno, Eso es. Y esto solamente es un botón, o sea, una muestra. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de valoración de daño corporal con ocasión de accidentes de tráfico. Pero imaginaros cuántos actos médicos puedes desarrollar tú, Giro, a lo largo de, no te digo a lo largo del año, a lo largo de la semana o a lo largo del día. Muchos actos médicos, ¿verdad? Cada vez que tienes un muchísimos. paciente es un acto médico. Entonces, estos números se podrían disparar en el caso de temas de actos médicos. Es cierto que no hay las mismas situaciones de reclamaciones por negligencia profesional médica, pero con la cantidad de actos médicos que hay y con la vorágine que tenéis vosotros, ¿verdad?, en el día a día, se facilita a que haya cada vez un aumento mayor de reclamaciones, ¿no? Ciertamente, nuestra naturaleza en España cada vez tiende más precisamente a reclamar nuestros derechos. Oye, que a mí me parece perfectamente legítimo, que no lo critico, pero sí que eso conlleva precisamente al aumento de reclamaciones, a la necesidad de peritos, tanto de valoración de daño corporal en este caso, como a la valoración de praxis médica. Pero igualmente en ese punto sí va a ser necesario la participación del perito. Igualmente, pues en situaciones en las que la administración, por el mal estado de una carretera, por el mal estado de un asfalto, tenga la obligación de responder. O en un centro comercial donde se pueda producir un daño a una persona. Una máquina que funcione mal y genere cause un daño a una persona. O sea, en situaciones en las que una persona sufra un menoscabo, ¿no? Entonces, imaginaros vosotros que en una guardia pues tengáis que atender a una persona que, no, pues es que manipulando tal herramienta, pues he tenido este daño. O, oye, pues estaba participando en una actividad y mira, pues es que me he hecho daño. Entonces, todo eso puede dar lugar perfectamente a una reclamación. Y toda reclamación es necesaria la participación de un perito, ¿no? Que haga esa valoración del daño corporal. Hay que añadir más, hay que añadir las reclamaciones en el ámbito social, en el ámbito de las incapacidades permanentes, en el ámbito del tema de discapacidades. Entonces, por eso digo Totalmente. que Eso es algo que está a la orden del día en nuestra eso práctica es, habitual, o sea, pues pacientes que nos solicitan informes, pues para aportar, eso para que es. les soliciten una incapacidad, Ujú, y bueno, pues pacientes que se ven incapacitados pues ujú, para trabajar, ¿no? Pues por las eso secuelas que es, les haya dejado pues un accidente, secuelas ujú, psicológicas, etcétera, etcétera. exactamente, eso es. Bueno, vamos a ver un poco las partes más importantes Sí, así que le interesa, yo creo que a mucha de la gente que es y que hay de lo mío, ¿no? sí. Bueno. Bueno, otra de las preguntas, aquí las hemos unido, es ¿cómo se puede iniciar una actividad como perito? ¿Cómo consigo casos como perito? Bueno, pues a ver, ciertamente un perito puede trabajar en varios planos. La manera de conseguir clientes o casos, sobre todo va a depender mucho de cómo se mueva un perito, ¿no? Pero imaginaros que un perito, simplemente con que haga un informe, ya no digo al mes, a lo mejor cada 2 meses, la realización de un informe puede suponer, luego lo vamos a ver, unos ingresos importantes, un incremento de ingresos en su patrimonio. Y es que nada, o sea, un informe al mes es algo que es fácil de llevar, es algo que es fácil de llevar. Entonces, ¿cómo podemos empezar nuestra actividad? Bueno, pues podemos trabajar como autónomos, podemos trabajar por cuenta propia y esta labor, pues igualmente, pues en este caso, a través de trabajo por cuenta propia, podemos trabajar o bien nosotros mismos podemos desarrollar nuestra actividad, publicitarnos como peritos. Podemos darnos de altas en los distintos listados de peritos que existen, por ejemplo, en los colegios profesionales, las Médicos. asociaciones, en las asociaciones a las que nosotros pertenezcamos, también muchas veces pues se solicita, tanto por parte de personas que quieren realizar una reclamación, como los propios juzgados solicitan a estas asociaciones peritos, porque no conocen, no tienen peritos concretos que tengan, por ejemplo, algún tipo de especialidad en cuestión de praxis médica, ¿no? Es una manera de iniciar esa actividad.
solamente en estos listados, por ejemplo, trabajando para la comunidad autónoma correspondiente, las comunidades autónomas tienen, en este caso, asumidas las competencias en materia de justicia, ¿no? Entonces, cada comunidad autónoma desarrolla su normativa con respecto a los listados de peritos. Y hay una faceta que es la justicia gratuita. Pues bien, toda persona que tiene derecho a la justicia gratuita eh, tiene derecho al acceso a un informe pericial y ese informe pericial lo pagará la comunidad autónoma correspondiente, ¿no? Donde se esté llevando el procedimiento. Entonces, podemos pertenecer a esos listados de peritos y nos van a dar trabajo. Bien. Igualmente también, como comentaba antes, ¿no? Los listados de los colegios profesionales médicos también tienen unos listados concretos. Incluso hay colegios profesionales que, dado que es una responsabilidad para ellos el tener un listado saneado de peritos, solicitan que esos peritos pues tengan una determinada formación de cara a poder desarrollar esa actividad, ¿no? Entonces, para mí eso desde luego sí me parece positivo, porque es una manera también de ofrecer un listado de peritos que tenga calidad, ¿no? En ese sentido. También se puede trabajar por cuenta ajena, es decir, que a una persona la contraten como perito para trabajar exclusivamente como perito. ¿Eso cómo puede ocurrir? Pues puede ocurrir a través de las mutuas, puede ocurrir también a través de las compañías de seguros. Entonces, hay médicos que directamente, pues bueno, dejan la actividad asistencial y se dedican a esta otra rama de la medicina. Entonces, son formas en las que se pueden desarrollar la actividad como dentro del ejercicio de la actividad pericial. ¿No? Ya digo que sí es verdad que depende de cada uno, de cómo se mueva, pero no es complicado, no es difícil, no es Luego en difícil estas cosas moverse. suele haber mucho, creo que coincidirás conmigo, la gente solemos empezar tirando un poco de listados, sobre todo de Ujú, colegios profesionales, y ujú, luego ya pues uno pues ya pues va dando el paso pues ujú. a realizarlo pues por cuenta propia como Sí, autónomo, y en esto hay mucho boca a boca, ¿no? Te empiezas a exactamente. especializar en una cosa, me empiezo a Sí, especializar sí, en sí, sí. discapacidades, en Ujú, incapacidades laborales, ujú, en valoración de la capacidad de juicio, o sea que ujú. quiero decir que son Eso es. diferentes competencias. Exactamente. A mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado en juicios que yo he ido con algún antiguo alumno a la hora de realizar un informe pericial y los propios compañeros, los propios abogados, oye, este perito, ¿de dónde lo has sacado? Así me lo comentan, ¿eh? ¿De dónde lo has sacado? Es muy bueno, joder, qué bien explica, qué informe más bueno ha hecho. Y no, pues oye, mira, luego si quieres te lo presento, es una persona muy maja, la verdad, muy accesible. Luego te lo presento y, oye, enseguida pues hay cruces de tarjetas de datos, de teléfonos y es una manera. Si es que el boca a boca funciona muchísimo en este ámbito. Ujú. De todas maneras, ya os digo, o sea, despachos de abogados también es otra manera también de ofrecerse, entonces, de ofrecer de ofrecer los servicios, ¿no? De ofrecer esa actividad. Entonces, no es complicado, no es fácil a la hora de desarrollar la actividad. ¿Cuánto tiempo puede dedicar un perito a realizar un informe pericial? A ver, aquí va a depender de varios parámetros. Va a depender de la dificultad del caso en sí, del número de documentos que tenga que analizar el perito. Y, pues claro, para hacer el informe pericial, un perito necesita documentación, la documentación que obra en el expediente judicial, por ejemplo, a través de esa documentación es con la que va a desarrollar el informe pericial, ¿no? Entonces, dependiendo un poco de la dificultad del asunto, pues va a emitir el informe. Pero, por ejemplo, para el tema de la valoración del daño corporal, no, incluso siendo bastante compleja, no se necesita tampoco mucho tiempo para ello. ¿Vale? Entonces, manejándose bien en el baremo, incluso al principio puede que nos cueste más, pero una vez que ya conozcamos el baremo, lo comprendamos y demás, pues cada vez iremos más, nos manejaremos mucho mejor, ¿no? Entonces, eh, yo os digo que es algo que es perfectamente compatible con la actividad asistencial y fijaros, a nada que se haga un informe al mes, imaginaos que se cobra por cifras redondas, mil euros mil euros por informe. Estaríamos hablando de 12.000 euros en un año. Y un informe en un mes es que se hace de una manera, vamos, te da tiempo más que de sobra.
pero muchísimo más que de sobra. Ciertamente, a lo mejor con dedicar prácticamente 3, 4 días dos de ellos al estudio de la documentación y otro par de ellos pues a la hora de desarrollarlo. Y no digo todas las horas, digo una vez que terminamos nuestro día de trabajo, me voy a casa y oye, pues en una tarde dedico un par de horas, 3 horas, pues a ir estudiando la documentación y demás. Además que como es una documentación con la que estáis muy familiarizados, porque es documentación médica, no es algo que os vaya a sonar a un idioma desconocido. Va a ser algo con lo que os sentís familiarizados. Entonces, es algo que para vosotros no va a ser complejo. Muy bien. Luego, otra pregunta que nos hacen es, ¿la actividad pericial es compatible con la actividad asistencial? A ver, es compatible. Aquí vamos a diferenciar dos cosas. ¿Es compatible desde el punto de vista práctico? O sea, yo puedo desarrollar mi actividad asistencial y a la vez hacer informes periciales sin agobiarme. Pues sí, por supuesto, ya es cuestión de cómo se maneje uno, ¿no? Pero desde luego es algo que es Aquí, perfectamente compatible. Aquí yo un poco te puedo Sí, aportar un poco tanto mi situación personal como la de compañeros. O sea, yo los peritajes que hago los hago fuera, obviamente, de la actividad asistencial, pero efectivamente, pues los médicos somos especialistas ya desde siempre en sacar tiempo de donde no lo hay. O sea, con lo cual, sí. pues al final, pues por las tardes, los fines de semana, pues Ujú. vas viendo un poco pues esos casos que tienes que peritar. En el caso Eso de es. compañeros, pues eso es un poco lo que comentas, ¿no? O sea, que ya valoras un poco qué es lo que te renta más, si tu actividad asistencial o tu actividad privada realizando peritajes, y hay de todo, pero muchos de mis compañeros pues han tomado la determinación de cogerse reducciones de jornada y dedicarse pues mucho más al tema de la actividad pericial porque es más rentable en términos Ujú. económicos y en términos de tiempo. Tengo más tiempo para estar con mi familia y encima, pues oye, pues económicamente pues me gratifica más. Eso es, eso es. Luego la otra faceta es si es compatible, por ejemplo, si trabajo para la administración pública, la sanidad pública, o si trabajo para la sanidad privada. Es compatible. No obstante, en el ámbito de la sanidad pública es compatible. Sin embargo, hay que solicitar esa compatibilidad. Es importante solicitarla. Sobre todo para estar tranquilos, en este caso, desarrollar nuestra actividad de una manera tranquila, ¿no? Que no estemos siempre con la duda de si estamos incumpliendo alguna norma o no. Sí es compatible, porque no es una circunstancia en la que, podamos estar en contradicción con respecto a la administración pública, ¿de acuerdo? Entonces, o nuestra actuación dentro de la administración pública como personal estatutario. Bien. Y luego, por otro lado, dentro de la privada, ahí lo que habrá que mirar es el contrato de trabajo, pero es muy raro que haya un contrato de trabajo que exija, en este caso, exclusividad. Y es muy raro, muy raro. Puede exigir exclusividad a lo mejor con respecto a trabajos en otros centros, en otras clínicas y demás y tal, o desde el punto de vista científico, no lo sé, pero yo la verdad que no he visto contratos de exclusividad en el ámbito sanitario, pero no en el ámbito pero no que se exija exclusividad y te impida desarrollar una actividad pericial, porque es algo que no vas a generar ningún tipo de problema con respecto a tu contrato privado. ¿De acuerdo? Entonces, pues lo digo que sí es compatible. En el ámbito público, yo recomiendo que se pida la compatibilidad. No es complicada, no es complicada de solicitar. ¿Bien? Y Vamos a darle un luego, poquillo más de rapidez a esto porque ya sí, me indican por aquí que nos hemos pasado, que son las 9, así que perfecto. Nada, ya terminamos, ya terminamos. Bueno, por último, ¿cuánto puedo ganar por un informe pericial? Bueno, a ver, aquí normalmente, toda la gente se ha sí, aguantado hasta el todo el mundo final, se aguanta final, para final. esto, por eso lo dejo al final. Lo has hecho, vamos. Sí, Genial. sí, sí. Bueno, a ver, aquí hay una cuestión. El trabajo como perito es una profesión liberal. Entonces, dentro de nuestro Estado de Derecho no se puede establecer unas tablas de honorarios. Los abogados, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Madrid intentó establecer estableció una serie de tablas y esas tablas las echaron para atrás. De hecho, incluso hasta fue sancionado por el tema de las tablas precisamente porque se entendía que influían en cuestión de competencia, ¿no? No obstante, en el ámbito del mercado, ¿cuál es la media más o menos que se puede cobrar?
Fijaros, simplemente para que uno de los un precio, por ejemplo, que sí que está tasado, es el precio que cobra un perito cuando trabaja para la asistencia jurídica gratuita. En este caso son 1.200 euros, ¿vale? No es, a ver, a lo mejor habrá casos que sean muy amplios, habrá casos que sean muchísimo más fáciles de tramitar, pero imaginaros simplemente que hacemos un informe al mes. Un informe al mes por 1.200 euros, ya os digo que nos supone un ingreso bastante importante. Ahora bien, si trabajamos para compañías de seguros, ahí sí que es importante de cara a meter la cabeza, ¿no? Y a poder trabajar de una manera más asidua con esa compañía de seguros, aceptar su baremo de precios, ¿vale? Yo como abogado he visto varios baremos de precios. Lo normal es que se cobre más o menos en torno a los 1.500 por informe pericial y luego unos 300 por el tema de la ratificación del informe, ¿vale? Pero pensar que sobre todo va a depender de la dificultad del informe. Si hay algún informe que sea más difícil, pues se puede perfectamente pedir honorarios más amplios, ¿no? Si son temas más fáciles de peritar, pues es lógico que tendremos que adaptar nuestro trabajo. Pero a la par que adaptamos nuestro trabajo, en el fondo vamos a dedicar menos tiempo también, porque va a ser más fácil de peritar ese asunto. Entonces, en el fondo hay existe esa relación en lo que es tiempo y dinero, ¿no? Y si el tema es fácil de peritar, es cierto que vamos a cobrar menos, porque yo ahí sí que recomiendo que adaptemos nuestros honorarios a lo que se puede ganar en el procedimiento judicial, pero también el hecho de que se pueda ganar menos en el procedimiento judicial, el asunto tiende a ser más fácil de peritar. Entonces, en ese punto, pues facilita también el trabajo por ejemplo, pues, oye, pues me han dado este caso, voy a ganar tanto, es fácil de peritar, mira, pues puedo coger además otro asunto, ¿vale? Porque puedo dedicarle también más tiempo. Entonces, pues os digo que eh, es una actividad que desde luego vais a sacar mucho rendimiento económico y vais a complementar vuestros ingresos. Muy bien. Pues no sé si creo que no tenemos ninguna pregunta. Yo creo que ya con la última ya les has dejado a Ya todos con eso, todo bastante sí. claro. Pero bueno, yo un poco a modo de Sí. conclusión, Ujú. pues comentar un poco lo que hemos comentado muy al principio, que a lo Sí. mejor parece un poco un disco rayado, pero bueno, que yo creo que es que ningún máster cae en saco roto, pues es una realidad, pero es que yo creo que este sobre todo Ujú. es así. O sea, que quiero decir, por un lado me habilita a realizar peritajes médicos y por otro lado me da mayor seguridad en el día a día en mi práctica asistencial como médico, pues para hacer frente a reclamaciones que has comentado anteriormente, que por desgracia Ujú. cada vez son más, y Sí. que, bueno, pues así cogiendo pequeñas píldoras de lo que has comentado, que cualquier médico con o sin especialidad está o puede realizar informes periciales y va a decir está capacitado, pero no, para estar capacitado pues hay que tener Ujú. pericia y para eso pues hay que demostrarlo, ¿no? Con Ujú. hechos y con Eso una es. formación previa. Y bueno, pues también ya decir un poco pues que el webinar lo hacemos pues porque estamos realizando pues el máster de daño corporal, del cual tú eres director. Guiro, Y están que preguntando por aquí, lo que pasa es que lo Sí. están preguntando en privado al organizador, que soy yo, que Ujú, cuánto Ah, dura bueno. el máster. Y bueno, dura 12 meses, que ujú, os lo pueden contar un poco más ellos. Ujú. ujú. También cuando inicia y eso, así que Pues la próxima edición la tendríamos en abril. Es un máster que tiene 60 créditos ECTS, con lo Ujú. cual es un máster que es válido en las bolsas de empleo, ahora que está todo el mundo con la psicosis de los baremos, pues que es un máster que es baremable en todas las bolsas de empleo, ¿eh? Para que también lo tengamos en cuenta que empezamos en abril, que estamos entusiasmados ya con la siguiente edición, que la primera fue un exitazo.
y que yo creo que no hay mejor bueno, no hay mejor prueba del éxito que preguntar a los alumnos, ¿no? O sea, que a nuestros Ujú. alumnos, cualquiera de ellos, eh, de los casi 30 que componían la primera edición. Así que si tuvierais alguna duda, solo tenéis que preguntarle a uno de ellos o a nuestro director. Y yo lo único que comento que no perdáis la oportunidad. O sea, que son grupos muy reducidos pues para este máster, para generar una buena interacción entre vosotros y el director, porque Ujú. son temas complicados que requieren de pues un entorno distendido pues para resolver las principales dudas y pues porque también comentamos casos clínicos, pues ¿no? Muchas veces a los que nos hemos enfrentado. Y una cosa que también no has comentado, pero que también es importante de este máster, es que no estamos habituados los médicos a estar en un entorno desconocido como puede ser un juzgado y que es un valor importante, es decir, el realizar un role-playing pues en una situación en la que uno haga de la parte defensora, otros pues que hagan de juez, ¿no? Pues yo creo que facilita también mucho nuestra actividad como peritos o como futuros peritos. Ujú. Eso es, sí. Ujú. No sé si hay alguna otra pregunta por privado que nos esté llegando, que no lo veamos. Han preguntado que un perito conocido de accidentes en valoración de daño corporal, él me comentó que por informe en Zurich 70 euros. En línea directa 30 o 40 euros por informe y después aparte la asistencia a juicio. ¿Puede ser correcto? Es que ahí va a depender de cada una de las compañías de seguros y también del tipo de informe que hagan, ¿vale? Porque a lo mejor no es lo mismo simplemente realizar esa valoración del daño corporal, que es realizar la cuantificación, con otro tipo de informes. Que ahí va a Claro. depender, es lo que comentaba, como es un mercado libre en ese sentido y además que incluso el Colegio de Médicos de Madrid también estableció unas tablas de ejemplos de informe, de precios de valores perdón, de informes periciales y igualmente también hubo una prohibición, por decirlo de alguna manera, de utilizarlas. Yo creo que esto es un poco como todos, ¿no? Las Sí, aseguradoras suelen pagar menos, o sea, una consulta de un psiquiatra en Sanitas, ¿cuánto puede costar? 18 o 20 euros y en cambio ujú, por privado, pues puedes poner el precio que quieras, desde 80, 150, 200 euros, pero está claro que si son informes, pues en lo que únicamente hay que poner algo cuantificado y que lo que buscan es que se lo ratifique un médico con su número de ujú. colegiado pues a lo mejor pues puede ser que tenga esos precios, pero porque no es como tal un informe, sino la ratificación de una Claro, publicación exactamente, y un sello sí, de un profesional. eso es. Entiendo que pueden ir por ahí los Claro. tiros. Sí, a lo mejor esos precios son precisamente para el tema en este caso, la orientación que se hace al principio para hacer esa viabilidad o para establecer esas reservas en un primer momento, pero no el informe en sí. Es que pueden ser muchas cosas. Bueno, pues nada, Israel, ya nos metemos ahí ya en la hora crítica para Sí, los que tenemos hijos y cosas ahí, así que nada, muy bien. darte las gracias por tu tiempo y Sí, nada, pues esperando hacer más webinars como el de hoy, esperemos que la gente pues le haya gustado y nada, siempre es un placer pues tenerte a ti como comunicador y compañero, pues porque lo explicas todo muy bien y sobre todo para nosotros, los médicos. muchísimas gracias. Muchas gracias, Ciro. No, muchas Igualmente. gracias a todos. Buenas noches a todos. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Buenas noches.